Un hogar roto se curó en el momento en que un gato montés le respondió. Cuando Patrick Lane sacó a ese cachorro cubierto de hollín de entre las cenizas, pensó que estaba rescatando a un animal salvaje. No tenía ni idea de que el pequeño granuja le respondería, se quejaría de todo y, de alguna manera, curaría las grietas de su familia. Esta es la historia de un gato montés que nunca dejó de hablar. Así que adelante, intenta no sonreír. Las montañas estaban más tranquilas de lo que Patrick Lane recordaba. No en paz, nunca eso, sino tranquilas como una casa después de un funeral, cuando el aire se vuelve denso con lo que no se puede decir en voz alta. Música. Había pasado un mes desde que el incendio forestal arrasó las laderas de Blue Ridge, dejando atrás acres de huesos, árboles ennegrecidos, raíces derretidas y tierra que aún se desmoronaba como pergamino quemado bajo sus botas. Patrick no tenía intención de volver. Dios sabe que había pasado la mitad de su vida intentando no hacerlo. Pero cuando el condado llamó para preguntarle si alguna de las pertenencias de su madre había sobrevivido a las llamas, algo dentro de él cambió y, antes de que comprendiera del todo por qué, estaba conduciendo por la estrecha carretera que llevaba a la cabaña donde se había criado. Aparcó a unos metros de la antigua entrada, la tierra aún olía a humo, y salió al aire fresco de noviembre. Detrás de él, el motor de la camioneta hacía tic-tac mientras se enfriaba. Delante, la cabaña esperaba como un fantasma obstinado. La estructura había sobrevivido, aunque por poco. Su aspecto estaba chamuscado y el techo llevaba las marcas del calor que había pasado demasiado cerca. Su madre llevaba años muerta, pero allí de pie, Patrick sentía como si ella fuera a salir al porche en cualquier momento, con el delantal salpicado de flores, lista para regañarle por haberse ausentado tanto tiempo. En cambio, Samos Tuensamos y por las cenizas le respondieron. Cogió su equipo y se colgó la vieja bolsa de lona al hombro, avanzando lentamente hacia el límite de la propiedad. Lo primero que le llamó la atención fue el sonido de sus pasos, uno tras otro, resonando con demasiada fuerza en la quietud del lugar. Un sendero que antes le resultaba familiar conducía desde detrás de la cabaña hasta la cresta. Cuando era niño, ese camino estaba sombreado por pinos de casi un siglo de antigüedad. Ahora los árboles se erigían como costillas ennegrecidas, sin agujas, con las ramas retorcidas hacia arriba, como si suplicaran clemencia al cielo. Patrick sintió un nudo en el pecho. En todos sus años como bombero, había visto devastación, pero nunca había imaginado que el fuego llegaría hasta aquí, que se apoderaría de las colinas donde aprendió a pescar, donde él y Joanne jugaban al escondite hasta el atardecer, donde su madre preparaba té de raíces y juraba que el bosque tenía voz propia. Ella solía decirle, los bosques hablan cuando están de luto. Solo hay que estar lo suficientemente callado para oírlos. Él nunca le creyó. No del todo. Pero hoy, el silencio se sentía menos como un vacío y más como algo que contenía la respiración. Se dirigió hacia la cresta para comprobar si quedaban puntos calientes, aunque no estaba de servicio y no tenía obligación de hacerlo. La costumbre era algo obstinado. A la izquierda, un cedro caído se extendía por la ladera, con las raíces arrancadas del suelo como si las hubiera arrancado una mano gigante. La corteza estaba carbonizada, pero aún salía un ligero vapor de las grietas que había debajo. Patrick se detuvo y pasó el pulgar por el tronco. Todavía estaba caliente, no era peligroso, pero tampoco se había enfriado del todo. Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido tan débil que casi lo descartó, como el viento moviéndose entre las ramas huecas. No era un llanto, ni el aullido agudo de un zorro o el ladrido de un coyote. Era una queja, un gruñido, un sonido grave y áspero que transmitía exactamente el tono de alguien irritado por una larga espera. Patrick frunció el ceño. Miró por encima del hombro, escudriñando el bosque. No se movía nada. Se agachó y aguzó el oído. Ahí estaba de nuevo, un pequeño gruñido inconfundible que no sonaba asustado ni herido. Sonaba molesto. «Hola», llamó en voz baja. No hubo respuesta, solo otro gruñido irritado. Esta vez más agudo, como si respondiera, «¿Dónde has estado?». El instinto se activó.
Patrick siguió el ruido, pisando ramas quemadas y arbustos quebradizos. El sonido se hizo más claro, más fuerte. No era la voz de algo grande, se dio cuenta, sino de algo pequeño que se esforzaba por sonar grande. Apartó un trozo de corteza y vio un movimiento titilante bajo las raíces derrumbadas del cedro. Y entonces se quedó paralizado. Encajado entre dos ramas rotas cubiertas de hollín y cenizas había un pequeño cachorro de gato montés. Tal vez de 10 semanas de edad, su pelaje estaba irregular por la exposición al calor. Una pata trasera estaba torcida en un ángulo extraño, atrapada bajo una rama carbonizada. Pero sus ojos, grandes y dorados, ardientes de indignación, lo miraron con una mirada tan acusadora, tan inequívocamente impaciente, que Patrick casi se echó a reír. «Vaya, qué sorpresa», murmuró. El cachorro volvió a gruñir, esta vez más fuerte, como si lo regañara, como si dijera, «Has tardado mucho». Esa pequeña chispa de actitud ardiente se alojó en lo más profundo del pecho de Patrick. Se arrodilló con cuidado, apartando los escombros. El cachorro no chilló ni se debatió. Solo gruñó como un anciano molesto por un mal servicio. Patrick habló suavemente, dejando que el sonido de su voz se asentara en el momento. «Tranquilo, no voy a hacerte daño». El cachorro parpadeó, pero no parecía convencido. Resopló, un pequeño sonido irritado y entrecortado, y luego apartó la mirada como si él estuviera haciendo todo mal. Patrick deslizó sus manos enguantadas bajo la rama. Cuando la levantó, el cachorro gritó una vez, agudo, indignado, y luego mordió el aire en señal de protesta, no contra él, sino contra la situación en sí. Patrick apartó la rama y cogió al cachorro en brazos. No pesaba casi nada. Demasiado poco para la lucha que aún libraba. «Ya está», le susurró. El cachorro soltó un último gruñido, más suave esta vez, casi resignado. Quizá incluso agradecido, aunque nunca lo admitiría. Patrick se enderezó lentamente, acunando a la pequeña criatura contra su pecho. Mientras la sostenía, sintió un leve temblor bajo el pelaje cubierto de hollín. Pero, incluso temblando, el cachorro levantó la cabeza y exhaló un sonido ronco, mitad queja, mitad alivio, mirándolo con una dignidad obstinada que parecía casi humana. Y en ese instante, solo en medio de las ruinas del bosque que una vez amó, sosteniendo una vida tan frágil y a la vez furiosa, Patrick Lane volvió a oír la voz de su madre. Los bosques hablan cuando están de duelo. Pero esto no era duelo, era un comienzo. Algo dentro de aquellas cenizas le había susurrado, y Patrick se dio cuenta de que no estaba solo. Ya no. El bosque no había terminado, y él tampoco, al parecer. Se volvió hacia la cabaña, con el cachorro acurrucado contra él, su pequeño cuerpo aún retumbando con un leve comentario ofendido. «Sí, sí», murmuró Patrick, con una media sonrisa sin aliento. «Sé que llego tarde», gruñó el cachorro como diciendo. «Por fin lo admites». Y juntos salieron de las cenizas. Patrick mantuvo el paso firme mientras llevaba el bulto cubierto de hollín contra su pecho, sintiendo cada temblor que recorría su pequeño cuerpo. Aunque el cachorro estaba agotado, con la respiración entrecortada y las patas flácidas, de alguna manera aún encontraba la energía para murmurar un gruñido bajo y áspero de protesta con cada salto de su zancada, como si criticara su técnica para caminar. El sonido era ridículo, casi cómico, y sin embargo, provocaba algo tenso y doloroso en el pecho de Patrick. Había pasado mucho tiempo desde que alguien o algo dependía de él de esta manera. Al acercarse a la cabaña, se fijó en cómo la luz de la mañana incidía en el porche con ángulos limpios y brillantes, sin tocar por el fuego. Su madre siempre decía que el porche era el corazón de la cabaña, el lugar donde la risa perduraba más tiempo. Hoy, sin embargo, parecía el umbral entre dos mundos, el silencio carbonizado del bosque a sus espaldas y el frágil pulso de esperanza que llevaba en sus brazos. El cachorro soltó otro bufido de enfado, esta vez más agudo, exigiendo su atención. Está bien», susurró Patrick. «Te oigo alto y claro». Llegó a los escalones de la entrada y cambió al cachorro a un brazo el tiempo suficiente para abrir la puerta mosquitera. Las bisagras chirriaron,
otra cosa que el fuego no había destruido. El cachorro se estremeció en respuesta al ruido, girándose lo justo para mirarlo con ira, sus ojos dorados apagados por el hollín, pero aún con una sorprendente capacidad de juicio para algo que cabía en un molde de pan. «Tienes opiniones», murmuró Patrick mientras entraba. Tomé nota. La cabaña lo recibió con un ligero aroma a cedro viejo y polvo, familiar pero intenso. Los muebles estaban exactamente como los había dejado su madre años atrás, excepto por la fina capa gris de ceniza que se había colado por los conductos de ventilación cuando el fuego arrasó la cresta. Joanna lo mataría si entrara y viera el lugar así. Aún así, la estructura seguía en pie, tan obstinada como la mujer que los había criado a ambos. Patrick dejó su equipo y llevó al cachorro directamente a la vieja mesa del comedor, donde la luz del sol entraba a raudales por una ventana manchada de hollín. Colocó a la pequeña criatura sobre una toalla doblada, aunque incluso ese pequeño movimiento le valió un gruñido de descontento. El cachorro se retorció, arrastrando ligeramente una pata trasera, y emitió un sonido a medio camino entre una queja y un desafío. «Oye», murmuró Patrick, inclinándose hacia él, «acabo de salvarte la vida». El cachorro parpadeó una vez, sin parecer muy impresionado. De cerca, los daños eran más evidentes. Tenía algunas quemaduras leves en el costado. Los bigotes chamuscados y la pata que le había liberado parecía sensible e hinchada, pero no rota. Patrick exhaló y relajó los hombros. Había visto cosas peores, mucho peores, tanto en humanos como en animales. Este pequeño luchador tenía una oportunidad. En ese momento, la puerta se cerró de golpe detrás de él. Patrick se tensó y se giró rápidamente, solo para ver a su hermana Joanne de pie en la entrada, con el pelo recogido y la bata aún arrugada por el turno de noche que apenas había podido terminar. Sus ojos eran tan agudos que atravesaban la penumbra de la habitación. «Patrick Lane», dijo lentamente, «¿por qué estás trayendo media montaña a la casa?» Casi sonrió. «Casi». «Encontré algo», dijo simplemente. Joanne se acercó, sacudiéndose el hollín de las mangas, como si las cenizas aún conservaran el calor del fuego. Cuando llegó a la mesa, se le cortó la respiración. «Vaya, no lo habrás hecho. Estaba atrapado», dijo Patrick. «No iba a dejarlo allí». El cachorro eligió ese preciso momento para expresar su descontento con un gruñido gutural y áspero, más fuerte que antes, mirando fijamente a Joanne como si estuviera evaluando si ella también iba a fallar a sus imposibles estándares. Joanne parpadeó y luego soltó una pequeña risa involuntaria, la primera auténtica que él había oído de ella en meses. «¿Se está quejando?» «Sin parar», dijo Patrick. «Bueno», murmuró ella, inclinándose. «Tiene espíritu». El cachorro gruñó de nuevo, esta vez más suavemente, como si estuviera de acuerdo con su valoración. Joanne cogió un cuenco, lo llenó de agua tibia y lo dejó junto a la toalla. Sus manos se movían con suave precisión, fruto de la memoria muscular de años de atender a pacientes al borde de la vida y la muerte. Cogió un trapo suave, lo mojó y limpió con cuidado el hollín de la frente del cachorro. Este se estremeció, pero no se resistió. En realidad, no. En cambio, emitió un sonido tan pequeño y ofendido que ella se detuvo, levantando las cejas. «Oh, no le gusta el paño frío», dijo. Patrick se rió entre dientes. «No le gusta nada». Otra queja retumbante del cachorro lo confirmó. Juntos limpiaron el pequeño cuerpo con agua tibia y mucha paciencia. Bajo el hollín, su pelaje era del color del cobre quemado, ardiente y orgulloso. Los ojos del cachorro seguían cada movimiento que hacían, sin parpadear demasiado tiempo, como si evaluara si estos dos humanos eran aptos para el trabajo. Cuando Joanne terminó de limpiarle las patas al cachorro, este soltó un agudo «yugr», un sonido tan extrañamente articulado que ambos hermanos se quedaron paralizados por un momento. «¿Me acaba de regañar?», preguntó Joanne. «Sí», dijo Patrick. «Te dije que estabas tardando demasiado». «Pero no era así», protestó ella. «Intenta explicárselo». Joanne negó con la cabeza, reprimiendo otra sonrisa que no parecía dispuesta a reconocer. Levantó la pata herida del cachorro y la examinó con delicadeza. «No está rota», dijo.
solo magullada y dolorida. Probablemente la exposición al calor asustó a su cuerpo hasta casi matarlo. El cachorro resopló y, al parecer, añadió, se ha ofendido por la sugerencia. La diminuta criatura levantó la cabeza y emitió un indignado churup, como si exigiera un mejor comentario médico. Patrick sintió que se le encogía el pecho con algo cálido, un eco de un sentimiento que no se había permitido albergar en años. No era esperanza, todavía no, pero era algo parecido al recuerdo de ella. Extendió la mano lentamente y le rascó debajo de la barbilla al cachorro. Este gruñó en señal de advertencia, pero en lugar de apartarse, se inclinó ligeramente hacia el contacto, lo justo para hacerle saber que lo toleraba, no que lo aprobaba. Bueno, amigo, murmuró Patrick, supongo que estás atrapado con nosotros. La respuesta del cachorro fue un único gruñido poco impresionado. Pero en ese gruñido algo cambió. El aire se sintió menos pesado, la cabaña menos embrujada. Una chispa había caído en las cenizas, pequeña, obstinada, llena de fuego. Patrick aún no lo sabía, pero en el momento en que levantó ese bulto quejumbroso de las ruinas, todo comenzó a cambiar. El silencio que había dominado su vida desde el incendio forestal ahora tenía un rival, uno no más grande que una barra de pan, con una voz tan ronca que avergonzaría a un viejo gato de granero. Joanne envolvió suavemente al cachorro en la toalla, levantándolo como si fuera de cristal. ¿Cómo lo vamos a llamar? Patrick no respondió de inmediato. El cachorro lo miró con los ojos entrecerrados, gruñendo con un toque de impaciencia, como para recordarle que una vez más estaba tardando demasiado. Rusty, dijo finalmente, encaja con su actitud. El cachorro dejó de quejarse durante medio segundo y luego soltó el gruñido más fuerte y autoritario hasta el momento. Joanne se echó a reír. ¿Le gusta? Patrick negó con la cabeza. No, nos está diciendo que mejor calentemos su toalla. Y Rusty, agarrando el borde de la tela con sus diminutas garras, gruñó un sonido largo y gutural que se traducía perfectamente como «ya era hora». El ruido resonó en la cabaña con una presencia sorprendente para algo tan pequeño. Patrick se acercó y ajustó la toalla, murmurando entre dientes como si el cachorro entendiera cada palabra, lo que, con su descaro, parecía ser el caso. Rusty soltó otro bufido dramático y luego se calmó, dejando caer la cabeza hacia un lado con una mezcla de agotamiento y obstinada indignación. Patrick exhaló lentamente, frotándose la nuca. La última vez que había llevado algo tan frágil a la casa había sido hacía años. Caja tras caja con las pertenencias de su madre, colocadas con cuidado en el suelo, mientras Joanne intentaba no llorar en la puerta. Ahora, mientras miraba a Rusty tumbado sobre la toalla como un príncipe cubierto de hollín, el peso de los viejos fantasmas de la cabaña volvió a presionarlo. Joanne estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados. Miró fijamente el árbol, cuyas ramas carbonizadas se alzaban hacia el cielo como dedos ennegrecidos. Entrecerró los ojos, no por ira, sino por el tipo de cansancio que proviene de librar batallas que nadie más puede ver. Había pasado meses tratando de mantenerse entera después de que el hospital se incendiara. Aceptó todos los turnos extra que pudo antes de que el fuego obligara a cerrar todo el lugar. Creía que había hecho las paces con la pérdida. Pero Patrick sabía que no era así. La pérdida no se iba rápidamente, ni de esta casa, ni de esta tierra, ni de su corazón. Te das cuenta de que él va a tomar el control, ¿verdad? Dijo Joanne finalmente sin darse la vuelta. Ya ha empezado, respondió Patrick. Rusty emitió un gruñido suave pero innegable, como si lo confirmara. Joanne apoyó la frente contra el marco de la ventana. No esperaba encontrarme esto al llegar a casa. Yo tampoco, admitió Patrick. La respiración del cachorro se ralentizó. Sus pequeñas costillas subían y bajaban con regularidad mientras se quedaba dormido. Pero incluso entonces, justo cuando Patrick pensaba que la casa volvería a quedar en silencio, Rusty dejó escapar un gemido sordo y áspero, apenas más fuerte que el tic-tac del reloj de pared. Joanne se dio la vuelta al oír el sonido, con los labios apretados. No era exactamente una sonrisa, ni tampoco un fruncimiento de ceño.
algo intermedio. Suena como papá, dijo en voz baja. ¿Recuerdas cómo solía quejarse cada vez que alguien tocaba su sillón de lectura? Patrick se rió entre dientes. Sí, y cómo siempre fingía que no lo hacía a propósito. Rusty levantó la cabeza brevemente y volvió a gruñir, esta vez sin motivo alguno, solo al aire. Joanne negó con la cabeza. Lo juro, susurró. Si este pequeñajo empieza a quejarse del termostato, no voy a poder más. Patrick no respondió. Estaba demasiado concentrado en cómo se movía la oreja de Rusty con cada ruido, en cómo sus patas se curvaban ligeramente incluso cuando descansaba. No era solo un animal que sobrevivía, era una criatura que se comunicaba constantemente, con insistencia. Vamos a calentarle algo de beber, dijo Joanne de repente. Es demasiado pequeño para comer alimentos sólidos y demasiado terco para dejar pasar el hambre sin protestar. Se quejará pase lo que pase, murmuró Patrick. Rusty gruñó en señal de acuerdo. Joanne se puso manos a la obra en la cocina, calentando una pequeña cacerola de leche de cabra que guardaba para emergencias. Siempre había sido la más preparada, incluso antes del incendio, incluso antes de las pérdidas. Así era como lo afrontaba, con acción, cuidando de los demás. Vertió la leche en un cuenco pequeño y lo llevó a la mesa. Rusty lo olisqueó una vez, luego dos. Frunció la nariz en señal de desaprobación. «Oh, no me vengas con eso», le regañó Joanne con suavidad. «Está caliente». Rusty respondió con un sonido grave y gutural que era sin duda una queja. Patrick se echó a reír. Una risa tranquila, pero auténtica, un sonido que no había oído en sí mismo desde hacía más tiempo del que quería admitir. El cachorro, ofendido por su diversión, intentó levantarse, pero tropezó. Patrick lo estabilizó con dos dedos. Rusty le dio un manotazo con una pata de bebé y luego se apoyó en la toalla como si quisiera protestar contra el universo entero, pero le faltara la energía. «Lo beberá en un minuto», predijo Patrick. «Primero se quejará», corrigió Joanne, y Rusty hizo precisamente eso, refunfuñando, murmurando, expresando cada pequeña opinión antes de finalmente mojar la lengua en el cuenco como si estuviera realizando un gran acto de caridad. Joanne lo observó. Su expresión se suavizó. «Tiene espíritu luchador. Tiene carácter», respondió Patrick. «Encajará perfectamente», murmuró ella. La luz del sol se desplazó sobre la mesa, calentando el pelaje de Rusty hasta que sus tenues tonos cobrizos comenzaron a asomar bajo el hollín. Patrick notó cómo se relajaban los hombros de Joanne, cómo su respiración ya no era superficial. Algo estaba cambiando lentamente, suavemente, como el suelo del bosque que brota verde después de la primera lluvia primaveral tras un incendio. Rusty volvió a emitir un sonido, corto, agudo, una orden. Patrick arqueó una ceja. ¿Y ahora qué? Rusty señaló con el hocico hacia la toalla. Joanne se inclinó y resopló. «Quiere que se vuelva a calentar. Se ha enfriado. Estás bromeando. Míralo». Rusty gruñó con autoridad. Patrick miró al cachorro con incredulidad. «Tienes que ser la criatura más exigente del mundo». Rusty parpadeó lentamente una vez y luego gruñó como diciendo, «Correcto». Joanne se agachó, cogió la toalla y la sustituyó por otra limpia y caliente de la secadora. El cachorro se hundió en ella inmediatamente, dejando escapar un pequeño murmullo de satisfacción. Y ese fue el momento, tan silencioso que casi pasó desapercibido, en el que la casa cambió. La cabaña, durante mucho tiempo agobiada por los recuerdos y las cenizas, pareció inhalar, como si la pequeña voz de Rusty hubiera llenado una grieta en algún lugar dentro de sus paredes. Pasaron segundos, minutos. Rusty se quedó dormido, pero sus quejas permanecieron en el aire como un recordatorio de que la vida aún tenía ruido que hacer. Joanne sacó una silla y se sentó con las manos entrelazadas sobre la mesa. «No me había reído así desde antes del incendio», susurró. Patrick no respondió. No tenía por qué hacerlo. La verdad se encontraba entre ellos, pequeño, cálido, terco, durmiendo sobre una toalla que había que recalentar 2 veces. Rusty roncaba,
un pequeño sonido áspero que, de alguna manera, cargaba con el peso de 1000 esperanzas olvidadas. Patrick se recostó en su silla. Creo que está aquí por una razón. Joanne no habló durante mucho tiempo. Cuando finalmente lo hizo, su voz era suave, casi frágil. Quizás todos lo somos. Afuera, el bosque susurraba con el viento. Por primera vez en meses, la cabaña volvía a parecer un hogar. Y Rusty, como si percibiera el cambio incluso en su sueño, dejó escapar un último gruñido débil. Mitad sueño, mitad declaración. Una promesa de que no había terminado de hablar, ni mucho menos. Al amanecer del día siguiente, lo demostró de una forma que Patrick y Joanne nunca hubieran podido imaginar. Patrick se despertó antes del amanecer, como siempre. Años de lucha contra incendios habían grabado ese hábito en sus huesos. Levantarse temprano, otear el horizonte, buscar señales de peligro. Caminó en silencio por el pasillo, con cuidado de no despertar a Joanne, y abrió la puerta del pequeño comedor, donde habían acomodado a Rusty la noche anterior. El cachorro ya no dormía. En cambio, estaba sentado erguido sobre la toalla, mirando a Patrick con la expresión poco impresionada de alguien que espera el servicio de habitaciones que ha llegado tarde. Bueno, buenos días a ti también, murmuró Patrick. La respuesta de Rusty fue inmediata. Un largo gruñido lleno de comentarios y críticas. Movió las orejas, miró significativamente el cuenco de leche vacío a su lado y luego volvió a mirar a Patrick. ¿Ya es hora de desayunar?, preguntó Patrick. Mi hijo apenas se ha levantado. El cachorro volvió a gruñir, esta vez más breve, con un significado claro. ¿Y de quién es la culpa? Patrick suspiró y se frotó la frente. Eres increíble. Rusty resopló en señal de acuerdo. Joanne apareció unos momentos después, con el pelo recogido y los ojos hinchados por el sueño. ¿Ya ha empezado? ¿Empezado?, respondió Patrick. Lleva quejándose desde las 5:30. Rusty soltó un chirrido agudo, su forma de decir, más te vale ponerte en marcha. Joanne negó con la cabeza, cogió el cuenco y se dirigió a la cocina. Rusty giró todo su cuerpo para mirarla, con las orejas inclinadas como antenas parabólicas, siguiendo cada uno de sus pasos. Cuando ella no regresó lo suficientemente rápido, Rusty gruñó una serie de sonidos irritados, del tipo que le recordaban a Patrick a su padre cuando el repartidor de periódicos llegaba tarde. Va a ser muy hablador, murmuró Joanne mientras vertía leche caliente. No sé si estamos preparados para eso. No lo estamos, respondió Patrick. Ella trajo el cuenco, pero Rusty no bebió inmediatamente. En cambio, olfateó una vez, luego la miró y emitió un gruñido interrogativo. Joanne frunció el ceño. ¿Qué pasa ahora? Está caliente. Rusty empujó el cuenco con la pata ligeramente hacia la izquierda. Patrick levantó una ceja. Tienes que estar bromeando. Joanne lo intentó de nuevo, cambiando el cuenco de sitio. Rusty olfateó. Otro gruñido de desaprobación. Otro empujón. Por el amor de Dios, murmuró Joanne. ¿Dónde lo quiere? Ahora lo quieren. Patrick cogió el cuenco y lo deslizó 2 centímetros hacia la ventana. Rusty se inclinó hacia adelante y empezó a beber inmediatamente. Joanne parpadeó. ¿Eso es lo que quería? Patrick se encogió de hombros. Supongo. Rusty bebió como si llevara días sin comer, con sorbos exagerados seguidos de un pequeño hipo que lo sobresaltó tanto que chilló. Luego, como aparentemente el desayuno requería una respuesta, dejó escapar un largo gemido teatral. Está criticando mi cocina, susurró Joanne. Él critica todo, dijo Patrick. Rusty los miró a ambos con las pupilas dilatadas y moviendo la cola con pequeños y agitados movimientos. Pareció ofenderse especialmente cuando Joanne intentó limpiarle la leche de la barbilla. Le dio un manotazo a la mano, gruñendo dramáticamente. Ella soltó una risa silenciosa. Bueno, perdón, dijo. A alguien le gusta comer solo. A medida que avanzaba el día, Rusty demostró que esto era solo el principio. Patrick intentó construirle un pequeño nido con colchas viejas. Rusty se metió dentro, dio 2 vueltas y luego salió con un gruñido furioso que decía, sin lugar a dudas, ni hablar. Joanne intentó colocarlo junto a la chimenea.
donde hacía más calor. Rusty se sentó durante 2 segundos, miró con ira las llamas como si le hubieran hecho algún daño personal y volvió pisando fuerte a la toalla que había sobre la mesa del comedor. Cuando Patrick abrió la puerta principal para que entrara aire, Rusty gritó a la brisa fría. ¡Sí!, gritó y corrió detrás de una silla, murmurando maldiciones que solo él entendía. A media mañana, el cachorro había emitido tantas quejas que Patrick empezó a llevar la cuenta en un trozo de papel. Al mediodía, había perdido la cuenta. Aún así, cada pequeña protesta llevaba consigo algo más: esperanza, vida, presencia. Joanne se dio cuenta antes que Patrick. Estaba ajustando la toalla de Rusty por cuarta o quinta vez cuando él levantó una pequeña pata y le acarició la muñeca. No la arañó, ni la empujó, solo la tocó. El momento duró solo un segundo, antes de que Rusty recordara que se suponía que debía ser difícil y volviera a gruñirle. Pero Patrick vio cómo se le cortaba la respiración, cómo su mano se demoraba, cómo la primera verdadera dulzura volvía a sus ojos. «Le gustas», dijo Patrick en voz baja. Joanne tragó saliva. «Me tolera. Eso es un gran elogio viniendo de él». Rusty gruñó en señal de acuerdo inmediato, lo que la hizo reír de nuevo. Más tarde, esa misma tarde, Patrick salió a recoger leña. El aire aún conservaba el leve olor metálico de la ceniza, y los árboles se erigían como solemnes guardias alrededor de la cabaña. Sabía que Joanne estaba dentro con Rusty, fingiendo que no le gustaban los constantes comentarios del cachorro. Sabía que ambos llevaban heridas más profundas que las quemaduras del suelo del bosque. Pero, por primera vez en meses, algo dentro de él se relajó un poco. Cuando regresó, Joanne estaba hablando en voz baja con Rusty, que por una vez no se quejaba. Estaba escuchando. Sus orejas se movían con cada palabra, y de vez en cuando inclinaba su cabecita como si intentara entender. Patrick se quedó en la puerta, observándolos. Rusty se giró, lo vio e inmediatamente gruñó en voz alta, indignado, como si acusara a Patrick de estar espiando. «Sí, sí», murmuró Patrick. «Yo también te extrañé». Rusty pisoteó con la pata. Una demanda clara. Joan interpretó al principio. «¿Quieres subir?» «¿Subir dónde?» Ella señaló el pecho de Patrick. «Allí». Patrick resopló. «Apenas me conoce». Rusty soltó un pequeño gemido amenazante. Uno que decía inequívocamente: «Hazlo». Patrick lo levantó. Rusty se acomodó al instante, fundiéndose en la cálida camisa de franela como un viajero cansado que regresa a casa. Emitió un pequeño ruido, más suave que cualquiera de los que había hecho en todo el día. No era una queja, sino algo más parecido a la satisfacción. Patrick se quedó paralizado porque ese sonido le llegó más profundamente de lo que el cachorro podía imaginar. Rusty se acurrucó, con sus diminutas garras agarrándose a la tela. Su respiración se ralentizó. Apretó la cabeza contra la clavícula de Patrick. Joanne observaba en silencio, con la mano cubriéndose la boca. Rusty no estaba exigiendo esta vez. No estaba discutiendo. Estaba eligiendo. Patrick tragó saliva. «¿Qué quieres ahora, pequeño?», murmuró Rusty. Un gruñido bajo y suave que no transmitía ninguna irritación. Un sonido que significaba esto. Patrick cerró los ojos. La cabaña, antes llena de un silencio tan denso que amenazaba con tragárselos por completo, ahora albergaba la cálida vibración de una pequeña criatura que se negaba a callar. Rusty no solo estaba hablando, estaba sanando. Estaba cosiendo los pedazos de 2 corazones rotos con su voz imposible, una queja exigente tras otra. Y cuando el sol se ocultó detrás de los pinos en recuperación, Rusty levantó la cabeza, parpadeó lentamente a Patrick y emitió un último sonido por ese día. Un suave y somnoliento gruñido. No era una queja, era gratitud. El suave y pequeño sonido permaneció en el cálido aire de la cabaña mucho después de que Rusty se quedara dormido, acurrucado contra la camisa de franela de Patrick. Algo en ese pequeño rugido, suave, confiado, totalmente sincero, envolvió la habitación como una manta. Joanne se detuvo donde estaba, con una mano apoyada en el respaldo de una silla de madera, y exhaló un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Por un momento,
El mundo se sintió más tranquilo, de la manera adecuada. No era el silencio doloroso del duelo, sino el suave silencio de la curación que comenzaba a echar raíces. La mañana transcurrió lentamente, llena de pequeñas tareas y ruidos, mientras Patrick y Joanne se adaptaban a tener una pequeña criatura exigente que dictaba el ritmo de su día. Rusty se despertó, se quejó, comió, se quejó, durmió la siesta, se quejó mientras dormía y luego exigió que le esponjaran la toalla con más cuidado. Joanne seguía todas las órdenes con una paciencia que afirmaba no poseer, mientras que Patrick fingía quejarse, pero en secreto disfrutaba de la ruidosa presencia del cachorro. No fue hasta la tarde cuando una nueva voz entró en sus vidas. El golpe en la puerta principal fue suave, vacilante, no del tipo que esperaba una respuesta rápida, sino del tipo que temía perturbar algo frágil al otro lado. Patrick levantó la vista de la mesa donde Rusty estaba tumbado de lado, murmurando sonidos bajos que se traducían en «acércame el cuenco», aunque su pata ya lo estaba tocando. «Será Hank Carter», dijo Patrick. Dijo que quizá pasaría a por leña. Joanne se secó las manos con un paño de cocina. «Yo abriré». Antes de que pudiera llegar a la puerta, ésta se abrió lentamente, revelando no a Hank Carter, sino a su hija. Mia Carter estaba en el umbral, con la mochila colgada al hombro y el pelo oscuro cayéndole sobre los ojos. Era pequeña para tener 11 años, delgada como suelen estar los niños después de sufrir demasiados traumas y recibir muy poca luz solar. No hablaba, apenas parpadeaba. Se quedaba allí de pie, como si no estuviera segura de si ese porche era su lugar o si tenía algún lugar al que pertenecer. Detrás de ella, Hank esperaba en el jardín, con los hombros caídos por el cansancio. Cuando sus ojos se encontraron con los de Patrick, levantó una mano en señal de disculpa. «Lo siento, Pat. Hoy han salido temprano del colegio y me han llamado de la fábrica para hacer un turno extra. Pensé que quizá podría quedarse aquí unas horas. No le gusta mucho estar sola desde entonces». No terminó la frase. No era necesario. Joanne se hizo a un lado inmediatamente. «Por supuesto. Entra, cariño». Mia no se movió. No miraba a Joanne. Tampoco miraba a Patrick. Miraba a Rusty. El cachorro, que estaba quejándose del ángulo de su cuenco, dejó de gruñir. Levantó las orejas y la cabeza. Durante unos segundos, el mundo pareció detenerse, mientras los dos, una niña pequeña y un cachorro de gato montés color hollín, se observaban mutuamente desde ambos lados de la habitación. Mia finalmente dio un paso hacia adentro. Rusty soltó un solo chirrido curioso. No era una queja, era una pregunta. Los dedos de Mia se tensaron alrededor de la correa de su mochila. Sus labios se separaron ligeramente. Se acercó, silenciosa como la nieve, y se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, a unos metros de Rusty. El cachorro levantó más la cabeza, olfateando el aire en su dirección, y luego avanzó 1, 2, 3 pequeños pasos antes de desplomarse frente a ella, como si el viaje hubiera sido demasiado para él. Joanne susurró, «Vaya, eso es nuevo». Mia extendió una mano vacilante. Rusty se inclinó, apoyando la barbilla en su rodilla, con una confianza que aún no había mostrado libremente a ninguno de los dos adultos de la cabaña. Era como si reconociera algo en ella. No era debilidad ni miedo, sino una tranquilidad que coincidía con la suya propia. Patrick intercambió una mirada con Joanne. Ninguno de los dos habló. Rusty dejó escapar un murmullo suave y áspero. Mia parpadeó. Entonces, por primera vez desde que había entrado por la puerta, emitió un sonido. Apenas audible, pero sin duda alguna una risa. Pequeña, débil, pero real. Rusty se animó y volvió a gorjearle, esta vez más fuerte, como si estuviera satisfecho consigo mismo. Los hombros de Mia temblaron con otra pequeña risa y se secó los ojos rápidamente, como avergonzada por la emoción. «Es su forma de decir hola», dijo Patrick con suavidad. Mia lo miró y luego volvió a fijar la vista en Rusty. «Habla mucho», susurró, con la voz ronca por la falta de uso. «Nunca para», dijo Joanne. Rusty lo confirmó con un gruñido inmediato que denotaba un toque de orgullo. Mia sonrió,
Una sonrisa pequeña, suave, vacilante. De esas que surgen en alguien que lleva meses sin sonreír y no está seguro de recordar cómo se hace. Patrick sacó una silla de la cocina, pero no se sentó. Observó a los dos, a la chica y al cachorro, entablando una conversación silenciosa hecha de miradas, respiraciones y pequeños murmullos. Rusty levantó una pata y la colocó suavemente sobre el zapato de Mia. Ella no la apartó. En cambio, puso su mano sobre la pata de él. Rusty ronroneó. No era el ruidoso ronroneo de un gato doméstico. Era más bien un zumbido bajo y constante que provenía de lo profundo de su pecho y vibraba débilmente a través de su cuerpo cansado. El tipo de sonido que no exigía nada a cambio, solo ofrecía consuelo. Joanne se tapó la boca. Patrick dio un paso atrás, se apoyó en la encimera y se quedó mirando. Algo estaba cambiando de nuevo en la habitación, algo silencioso y tierno, el tipo de cambio que se cuela cuando nadie mira. Mia se quedó allí sentada durante mucho tiempo, acariciando la cabeza de Rusty con suavidad, con cuidado, como si temiera que desapareciera si parpadeaba. Rusty se quejaba de vez en cuando, con recordatorios breves y agudos de que no le estaba rascando en el lugar adecuado o que se movía demasiado despacio. Cada vez Mia se reía y Rusty la regañaba con entusiasmo, encantado con el intercambio. En un momento dado, Rusty se giró sobre su costado, dejando al descubierto un pequeño trozo de pelo de su barriga. Mia jadeó suavemente, como si recibiera un regalo sagrado, y posó su palma con delicadeza sobre el suave pelaje. Rusty emitió inmediatamente un sonido de queja, seguido de otro gruñido más profundo que claramente significaba: sigue. Patrick finalmente dijo: la ha adoptado, dijo en voz baja. Joanne asintió con la voz entrecortada. Y ella lo está adoptando a él. Afuera, el viento susurraba entre los pinos carbonizados. Adentro, la cabaña vibraba con algo más cálido, algo vivo. Cuando Hank regresó horas más tarde, encontró a Mia dormida sobre la alfombra. Rusty estaba acurrucado a su lado, ambos respirando al mismo ritmo. Se agachó, con los ojos húmedos, y le apartó el pelo hacia atrás. No la había visto dormir así desde entonces. No terminó la frase. Rusty abrió un ojo y gruñó en señal de advertencia. Suave pero firme. No la despiertes. Hank se rió entre dientes. Es un pequeño mandón, ¿verdad? Patrick asintió. Oh, no tienes ni idea. Hank levantó a Mia en brazos. Rusty protestó inmediatamente, en voz alta, hasta que Joanne le acarició la espalda y le susurró: volverá mañana. Rusty resopló, descontento, pero dejó de quejarse. Mientras Hank se llevaba a Mia, ella se movió lo justo para susurrar: díselo a Rusty. Le he oído. Patrick miró al cachorro. Rusty parpadeó. Por primera vez desde que había llegado a sus vidas, estaba tranquilo, no en silencio, escuchando. Y en ese momento, Patrick comprendió algo que no había entendido hasta entonces. Rusty no solo hablaba, enseñaba a los demás a escuchar. Y Mia, la tranquila, dolorida y gentil Mia, fue la primera en comprender plenamente su lenguaje. En los días siguientes, Rusty parecía flotar entre dos mundos: la pequeña y frágil criatura rescatada de las cenizas y el pequeño rey obstinado que esperaba que todos en la cabaña ajustaran sus vidas a sus opiniones. Se quejaba cuando su leche llegaba tarde. Refunfuñaba si Patrick cruzaba la habitación haciendo demasiado ruido. Regañaba a Joanne por doblar mal las toallas. Pero la única persona a la que nunca regañaba, no de verdad, era a Mia. Cuando ella lo visitaba, toda su postura cambiaba. Seguía gorjeando y murmurando, pero su tono se suavizaba, como si la viera como algo especial, alguien digno de sus sonidos más suaves. Aún así, la personalidad de Rusty se volvía más audaz cada día, y así fue como comenzó la infame Guerra de las Campanas. Todo empezó una mañana cualquiera. Joan estaba rebuscando en un cajón una toalla limpia cuando encontró una pequeña campana de cobre que tintineaba bajo una pila de viejas tarjetas de recetas. Había sobrevivido al incendio, deslustrada, pero intacta, y solo con sostenerla
Le trajo recuerdos de los veranos en los que su madre la tocaba para llamarlos desde el bosque. Deberíamos usarla, dijo Joanne, levantándola para que Patrick la viera. Podría ayudar a Rusty a venir cuando lo llamemos, como una campana para cenar. Patrick la miró con escepticismo. Rusty, venir cuando lo llaman. Le gustan las rutinas, insistió Joanne. Quizá esto le ayude a sentirse seguro. Rusty estaba sentado en la mesa cercana, lamiéndose la pata. Cuando oyó el tintineo de la campana, dejó de lamerse y levantó las orejas como si fueran antenas. Joanne sonrió. ¿Ves? Le gusta. Rusty ladeó la cabeza y observó la campana con profunda desconfianza, como si intentara determinar si merecía su atención. Vale la pena intentarlo, admitió Patrick. Joanne colgó la campana de un gancho junto a la puerta principal y por instinto, tal vez por nostalgia, la hizo sonar suavemente una sola vez. Rusty se quedó paralizado. Abrió mucho los ojos. Luego soltó un sonido tan dramático, tan ofendido, tan explosivamente lleno de actitud que Patrick casi deja caer la taza que sostenía. ¿Qué ha sido eso? Preguntó Joanne, sorprendida. Eso, dijo Patrick, era una protesta. Rusty marchó en un pequeño círculo, murmurando pequeños chillidos agudos que se traducían en «me has llamado sin permiso». Por supuesto que no. Pero la campana había sonado y se había establecido una regla, tácita e inesperada. Cada vez que sonaba la campana, Rusty respondía, no de forma educada ni cooperativa, sino en voz alta y con opiniones. Al principio, parecía inofensivo. Joanne tocaba la campana para anunciar la hora de la comida. Rusty se quejaba y luego comía. Patrick la tocaba cuando necesitaban que se alejara de la chimenea. Rusty se quejaba y luego se movía. Mia la tocaba tímidamente y Rusty entraba trotando como si ella fuera de la realeza. Pero los problemas comenzaron cuando Rusty se dio cuenta de algo profundo. Él también podía tocar la campana. Nadie sabía cómo la había alcanzado la primera vez. Quizás se subió al zapatero. Quizás saltó desde la silla. Quizás simplemente se impulsó hacia arriba con pura terquedad. Pero una noche, mucho después de que se apagara la lámpara y la casa se sumiera en el silencio, sonó la campana. 3 tonos cortos y agudos. Patrick se incorporó de un salto en la cama. «¿Qué ha sido eso?», gritó Joanne desde el pasillo. «Pat, ¿has tocado tú el timbre?» «No». El timbre volvió a sonar, seguido del inconfundible sonido de algo pequeño y decidido que aterrizaba con un golpe seco. Patrick corrió hacia la sala de estar. Allí, de pie con orgullo bajo el timbre y con la cola en alto, estaba Rusty. El cachorro lo miró, gruñó con impaciencia y volvió a golpear el timbre para enfatizarlo. Patrick se quedó mirándolo. «¿En serio?», maulló Rusty. Un sonido áspero y ronco que significaba claramente «¿Por qué has tardado tanto?». Joanne llegó un momento después, con el pelo revuelto y los ojos muy abiertos. «Pat, ¿qué pasa? ¿Ocurre algo?». «Sí», dijo Patrick. «Todo va mal. Ha descubierto cómo tocar el timbre». Rusty volvió a tocarlo, esta vez más fuerte, exigiendo atención inmediata. Así comenzó la guerra. A partir de esa noche, Rusty utilizó el timbre como algunas personas utilizan el mando a distancia, constantemente y sin ningún remordimiento. A las 6:00, me tocó el timbre para pedir el desayuno. A las 6:07, porque la leche se enfriaba demasiado rápido. A las 9:00 AM, porque la toalla no estaba lo suficientemente caliente. A las 10:30, porque Patrick había cerrado la puerta del porche para que no entrara el frío. Al mediodía, porque quería el asiento de Patrick. A las 2 de la tarde, porque quería a Mia. Y a las 3:17 de la madrugada de un jueves, Patrick se despertó con el sonido de la campana. Se levantó de la cama a trompicones, medio dormido, y espetó. «Rusty, ¿qué es lo que quieres ahora?». Rusty se sentó debajo de la campana, mirando fijamente una silla de madera que había sido movida exactamente 1 centímetro de donde estaba antes. «Ya me lo estás diciendo», dijo Patrick lentamente. «Me has despertado porque una silla estaba fuera de lugar». Rusty gruñó ruidosamente. «Esa silla ha estado ahí todo el día».
Rusty rugió con todo su cuerpo, haciendo vibrar las tablas del suelo. Está bien, suspiró Patrick. La volveré a colocar en su sitio. En cuanto la silla volvió a su lugar original, Rusty soltó un gruñido de satisfacción y volvió trotando a su manta, como si hubiera hecho un buen trabajo. A la mañana siguiente, Mia llegó y encontró a Patrick agotado en la mesa, con la cabeza entre las manos. No ha dejado de tocar la campana, se quejó Patrick. Una y otra vez. Creo que lo hace a propósito. Lo hace, dijo Mia con total seriedad. Rusty tocó la campana en ese preciso momento, demostrando que ella tenía razón. ¿Ves?, dijo ella. Rusty trotó hacia ella, gorjeó y apoyó la cabeza contra su pierna. Todas sus quejas se evaporaron en el momento en que ella apareció. No tocó la campana para ella. No protestó. No armó jaleo. Simplemente se apoyó en ella, tarareando su suave gruñido. El que solo hacía para Mia. Joanne los observaba, secándose las manos en su delantal. Creo que lo sabe, dijo en voz baja. ¿Sabe qué?, preguntó Patrick. Que ella lo necesita. Rusty acarició la mano de Mia con el hocico. Y quizá, añadió Joanne, que nosotros también lo necesitamos. Rusty estornudó dramáticamente, sacudió la cabeza y luego se dirigió con aire arrogante al timbre y lo tocó una vez. No era una exigencia, ni una queja, sino un recordatorio. Estaba allí, vivo, ruidoso y completamente al mando. El timbre sonó suavemente, resonando en la cabaña y llegando a todos los rincones como un latido obstinado. Patrick se rió entre dientes. Habíamos creado un monstruo. Mia sacudió la cabeza y susurró. No, nos está enseñando. Rusty gruñó suavemente, como para confirmar la afirmación. La guerra continuaría. Más repiques nocturnos, más exigencias, más razones ridículas para tocar la campana. Pero algo había cambiado de nuevo, más profundo que la molestia, más fuerte que las opiniones de Rusty. La cabaña, antes sumida en el silencio, estaba llena de vida. Y por primera vez desde el incendio, ninguno de ellos quería que el ruido cesara. Rusty se había convertido en el pulso de la casa, quejándose, murmurando, tocando la campana a horas intempestivas, exigiendo toallas calientes, leche caliente y compañía cálida. Cada día traía una nueva opinión suya, y cada opinión venía envuelta en un ruido que, de alguna manera, hacía que la casa se sintiera menos destrozada. Pero algo comenzó a cambiar cuando el invierno aflojó su garra y el mundo fuera de las ventanas, lenta y cautelosamente, comenzó a respirar de nuevo. Al principio fue sutil, una pausa más larga entre las quejas de Rusty, un momento en el que miraba fijamente al bosque en lugar del cuenco que tenía delante. Un murmullo bajo que no iba dirigido a nadie ni a nada, solo al aire, como si respondiera a una pregunta que solo él podía oír. Patrick no lo reconoció al principio. Lo achacó al cansancio de Rusty o simplemente a que estaba molesto por algo que aún no habían descifrado. Pero la verdad se reveló en momentos demasiado consistentes como para ignorarlos. En una mañana clara y fría, Patrick abrió la puerta para barrer la nieve del porche. Rusty lo siguió como de costumbre, dispuesto a criticar su técnica de barrido. Pero cuando Rusty salió, no se quejó. Simplemente se detuvo. Se sentó en el porche, con la cola enrollada alrededor de las patas, y se quedó mirando los árboles carbonizados que se alzaban hacia el cielo como agujas negras. El viento le acariciaba los bigotes, trayendo consigo olores que los humanos no podían oler. Historias grabadas en la corteza. Recuerdos que aún se aferraban a las cenizas. Susurros del bosque que llamaban a algo dentro de él. Rusty ladeó la cabeza, escuchando, no a Patrick ni a la campana, sino a algo más antiguo que ambos. ¿Rusty?, preguntó Patrick. Rusty no miró atrás, solo movió una oreja como diciendo, te oigo, pero estoy ocupado. Patrick dejó la escoba, se colocó junto al cachorro, con los hombros erguidos contra el frío. El bosque aún conservaba las cicatrices del incendio forestal, pero algunos indicios de verde habían comenzado a abrirse paso entre el negro, tiernos brotes de vida que insistían en regresar.
Rusty se quedó mirando ese verde. Joanne notó el cambio más tarde, esa misma tarde. Colocó una toalla caliente sobre la mesa, recién salida de la secadora, pero Rusty solo la olisqueó y se alejó. Sin quejas, sin resoplidos dramáticos. Se acercó a la ventana y se sentó allí, con la nariz casi tocando el cristal, observando cómo se mecían los árboles. No me ha gritado, dijo en voz baja. Patrick frunció el ceño. ¿Estás segura de que está bien? No estoy segura de que esté aquí, respondió Joanne, tocando suavemente el marco de la ventana. No realmente. Rusty se quedó junto a la ventana hasta que llegó Mia. Cuando ella entró, él levantó la vista y le dio un saludo tan suave y cálido que casi sonó como un suspiro. El rostro de la niña se iluminó al instante. Se sentó a su lado, con la espalda contra la pared, y Rusty se subió a su regazo, gruñendo una vez, ligeramente, como si se disculpara por distraerse. «Estás pensando en lo que hay ahí fuera», le susurró más, acariciándole la cabeza. «¿Tú no?» Rusty parpadeó lentamente. Patrick intercambió una mirada con Joanne. Ambos seguían sintiendo la misma tensión, miedo mezclado con inevitabilidad. Los animales se recuperaron, crecieron, recordaron lo que eran antes de que los humanos intervinieran. Rusty aún era pequeño, aún se le estaba recuperando, aún hablaba más de lo que cualquier gato montés tenía derecho a hacerlo. Pero sus ojos habían comenzado a desplazarse hacia la vida que le esperaba más allá de las paredes de la cabaña. Esa noche, el viento se intensificó, golpeando las ramas de los pinos contra el revestimiento. La cabaña crujía con el frío, entrando en su ritmo nocturno. Patrick preparó té, moviéndose con cuidado para no molestar a Mia, que se había quedado dormida con Rusty tumbado sobre sus piernas. Pero Rusty no estaba dormido. Tenía los ojos abiertos, muy abiertos, alerta, fijos en la ventana. Cada vez que una ráfaga de viento sacudía los árboles, las orejas de Rusty se movían hacia adelante. Su cuerpo se tensaba y su cola daba pequeños golpes inquietos contra la alfombra. «Se está volviendo más fuerte», dijo Joanne en voz baja, entregándole una taza a Patrick. «¿Lo has visto?» «Sí», murmuró Patrick. «Ya casi ha recuperado por completo la salud. Y cuando se haya curado», Joanne no terminó la frase. Rusty de repente chilló, un sonido agudo y brillante que hizo que Mia se moviera. Saltó de su regazo, cruzó la habitación y golpeó la campana con la pata. Pero esta vez no era una exigencia, era una señal. Patrick dio un paso adelante. «¿Qué pasa, amigo?» Rusty miró hacia la puerta. No hacia la cocina, no hacia el estante de la leche, hacia la puerta. La voz de Joanne se suavizó hasta convertirse en algo que sonaba como una pena. «¿Quieres salir?» Patrick dudó. Rusty siempre había sentido curiosidad por el porche, pero nunca así. Nunca con tanta certeza, tanta insistencia. Volvió a tocar el timbre, un solo toque claro, y luego miró a Patrick con una expresión que no era de queja. Era de anhelo. Mia se frotó los ojos. «¿A dónde va?» Rusty gorjeó, paseándose frente a la puerta. Patrick se arrodilló a su lado. «¿Estás seguro?» Rusty lo miró fijamente a los ojos, con firmeza, sin pestañear, y gruñó con un sonido profundo y decisivo. «Sí». Patrick entreabrió la puerta. Una brisa fría se coló, trayendo el olor de la tierra húmeda y las agujas de pino. Rusty cruzó el umbral, deteniéndose lo justo para mirar atrás a los tres humanos que estaban detrás de él. Luego salió al porche, no muy lejos, lo justo para que el viento lo envolviera como un viejo recuerdo que había olvidado cómo conservar. Joanne susurró. «Ahí está, la llamada», murmuró Patrick. «El bosque», terminó Mia. Rusty se agachó, levantó el hocico y respiró profundamente la noche. Su cola se balanceaba como un péndulo. Tras un largo momento, se dio la vuelta y volvió a entrar, gruñendo ruidosamente, como si el mundo le hubiera ofendido con su frío. Mia se rió, aliviada. «Se queda». Pero Patrick y Joanne intercambiaron una mirada cómplice, una mirada seria, porque las quejas de Rusty ya no eran las mismas. Ahora había un espacio entre ellos, un lugar vacío donde el instinto había comenzado a florecer. Más tarde esa noche,
Patrick encontró a Rusty durmiendo de nuevo junto a la ventana, con la cabeza apoyada en el alféizar, escuchando algo más allá de las paredes de la cabaña. Una suave brisa se colaba por una rendija del marco, acariciando el pelaje de Rusty. El cachorro no se quejaba del frío, se inclinaba hacia él. Patrick puso una mano sobre el marco por encima de él, con el corazón encogido. No lo estamos perdiendo, susurró. Lo estamos preparando. Rusty murmuró algo mientras dormía. Un gruñido suave y distante. No era un sonido de irritación. Era el sonido de alguien que respondía a una llamada que no estaba listo para seguir, pero que pronto lo estaría. Y la cabaña, aún cálida con risas y ruidos, también sintió el cambio. Rusty estaba creciendo y el bosque lo esperaba. El cambio se produjo lentamente, en silencio, como una sombra que se extiende por el suelo con el paso del sol. Una semana, Rusty siguió a Patrick a todas partes, quejándose a cada paso. A la siguiente, siguió a Joanne, murmurando protestas sobre el agua fría y la temperatura ambiente. Y siempre, siempre, seguía a Mia con una lealtad tan feroz que incluso sus quejas se suavizaban cuando estaba con ella. Pero cuando llegó marzo y las montañas comenzaron a descongelarse, algo más profundo cambió. Rusty ya no exigía que lo llevaran en brazos, ni pedía toallas calientes con tanta frecuencia. Sus pasos se volvieron más seguros, más sigilosos. Sus oídos captaban sonidos que Patrick nunca detectaba. Y a veces, cuando la cabaña estaba en silencio, Rusty se sentaba junto a la ventana y se quedaba mirando los árboles de Gio durante largos ratos, como si recordara algo antiguo y salvaje. La mañana en que realmente comenzó, Patrick se despertó en silencio. No sonaba el timbre, no había gruñidos, ni protestas dramáticas exigiendo el desayuno. Se incorporó de un salto, con el corazón encogido. Registró la cabaña, con el pánico creciendo como una marea. Rusty, llamó, sin obtener respuesta. Joanne salió tambaleándose de su habitación, medio dormida. ¿Qué pasa? No está aquí. Las palabras sabían a temor. Joanne miró hacia la puerta principal. Estaba cerrada, pero la corriente de aire cerca de la parte inferior contaba una historia diferente. Rusty se había escapado por el hueco otra vez. Había aprendido el truco hacía semanas y estaba orgulloso de su pequeña vía de escape que utilizaba para regañar a Patrick por bloquearle el paso. Patrick salió al porche. Rusty estaba sentado en el extremo más alejado, mirando hacia el bosque. Su cuerpo seguía siendo pequeño, pero ya no era frágil. Su pelaje se había vuelto más espeso y brillaba con un cálido color cobrizo bajo el pálido sol de la mañana. Su cola se movía, no por irritación, sino por expectación. La brisa traía consigo un aroma a tierra, pino e instinto. Un aroma que despertaba en él algo más antiguo que cualquier campana, cualquier toalla, cualquier camisa de franela cálida. Patrick sabía que Rusty ya no pertenecía a un lugar entre cuatro paredes, no para siempre. «Hola, amigo», dijo Patrick con suavidad. Rusty giró ligeramente la cabeza, gruñendo como si le molestara que le interrumpieran en medio de sus pensamientos. Patrick se sentó a su lado, con cuidado de no asustarlo. «¿Oyes algo ahí fuera?», le preguntó. «¿Hueles algo que yo no puedo oler?». Esta vez, Rusty no respondió con una queja. Respondió con silencio. Joanne se unió a ellos, ajustándose el jersey alrededor de los hombros. «Está listo», susurró. «Míralo». «Lo sé», dijo Patrick, «pero no me gusta». Rusty dio unos pasos hacia adelante y luego se volvió, gruñendo suavemente. Mitad pregunta, mitad despedida. Aún no se marchaba, pero su cuerpo se inclinaba hacia el bosque como la aguja de una brújula que señala el camino a casa. Más tarde, esa misma tarde, Mia llegó del colegio. Dejó caer su mochila en cuanto vio a Rusty sentado cerca de la valla. «Rusty», lo llamó, corriendo hacia él. Él gorjeó a modo de saludo, con ese sonido especial que reservaba solo para ella. Ella se arrodilló y enterró la cara en su pelaje. Rusty apoyó la frente en su pecho y cerró los ojos. «Vuelves a estar caliente», murmuró Mia. «Te le estás haciendo fuerte». Rusty se apartó y la miró a los ojos con una seriedad muy superior a su tamaño.
Gruñó una vez, con voz grave y llena de peso. Mia lo entendió antes que los adultos. «Te vas», susurró. Rusty no se movió, pero tampoco lo negó. Mia lo abrazó, con las lágrimas ya asomando a sus ojos. «No, todavía no. Por favor, todavía no». Rusty no se quejó, no piñó, simplemente se recostó contra ella, dejándose abrazar. Esa noche, después de que Mia se marchara, Patrick tomó la decisión más difícil de su vida. Se puso en contacto con el Lord Ellison, el especialista en fauna silvestre que les había ayudado al principio. «Está creciendo», dijo Patrick, «pero creo que se está alejando». Elder Ellison llegó por la mañana y salió de su camioneta en silencio para no asustar al inquieto cachorro. Observó a Rusty moverse, lo vio acechar pequeñas sombras en el jardín, observó cómo sus orejas se movían con cada sonido en los árboles. «Es fuerte», dijo el doctor. «Está sano y ese instinto que ves no se puede enseñar ni quitar. Es su derecho innato». Patrick sintió que se le encogiera el pecho. Joanne apartó la mirada, con lágrimas en los ojos. «Podemos elegir el lugar», dijo el doctor Ellison con delicadeza. «Una zona segura del bosque que no haya sido afectada por el fuego, con mucha agua, refugio y cobertura. Tendrá una oportunidad real». Mia vino a despedirse a la mañana siguiente, aunque la despedida le sabía a veneno en la lengua. Abrazó a Rusty con fuerza, hundiendo la cara en su pelaje. «No tienes por qué irte», le susurró. «Puedes quedarte con nosotros». Rusty le dio un empujoncito con el hocico, gruñendo suavemente, incluso con amabilidad. Sus ojos eran tiernos, pero estaba claro que había tomado una decisión. Patrick levantó a Rusty en brazos y el cachorro no se resistió. Simplemente apoyó las patas contra el pecho de Patrick y dejó escapar una serie de suaves murmullos, cada uno más silencioso que el anterior. Condujeron hacia el sur, hacia la parte verde de las montañas. Elder After Ellison iba delante. Patrick agarraba el volante con demasiada fuerza y Joanne permanecía en silencio en el asiento trasero. Mia sostenía a Rusty en su regazo. No lloraba. Todavía no. Rusty se quejó exactamente una vez durante el trayecto, cuando la camioneta dio un bote al pasar por un bache. Fue un pequeño gruñido sin ganas, pero lo suficientemente familiar como para hacer reír a todos a pesar del dolor. Cuando llegaron al claro, el mundo parecía demasiado brillante, vivo, preparado. Rusty saltó de la caja de la camioneta y olfateó el aire. Sus pasos eran cautelosos pero seguros, salvajes pero conscientes. Caminó unos pasos y luego se dio la vuelta. Joanne se tapó la boca. Mia intentó sin éxito no sollozar. Patrick se arrodilló. «Si te quedas, seguiremos cuidándote», dijo en voz baja. «Pero si te vas, lo entenderemos». Rusty los miró uno por uno. Joanne, Mia, Patrick, haciendo un suave gruñido para cada uno. Luego se acercó y puso una pata sobre la mano de Patrick. Un agradecimiento, una promesa, un adiós. Dio unos pasos hacia los árboles, pero se detuvo de nuevo. Aclara la garganta. Se dio la vuelta, soltó un único gruñido profundo, definitivo, y luego se adentró en el bosque. Sin miedo, sin vacilar, solo con determinación. Mia cayó de rodillas. Joanne la abrazó. Patrick se quedó mirando fijamente el lugar. Rusty desapareció hasta que sus ojos se nublaron. El bosque se tragó al pequeño gato montés, pero no su voz. Sus quejas aún resonaban en sus recuerdos. Y aunque el claro se quedó en silencio, ahora el silencio se sentía diferente. No vacío, sino lleno de amor, que no estaban preparados para soltar. Rusty se había ido, pero solo porque finalmente recordó quién estaba destinado a ser. Y por primera vez, Patrick comprendió que amar algo salvaje significa dejarlo ir, incluso cuando tu corazón no está preparado. Esas palabras resonaron en la mente de Patrick mucho después de que Rusty desapareciera entre los árboles, engullido por los profundos verdes y grises del bosque en recuperación. El aire se sentía demasiado quieto, demasiado definitivo. El claro, momentos antes lleno de vida y emoción, ahora permanecía en silencio, como si el propio bosque estuviera rindiendo homenaje al pequeño y obstinado cachorro
que había aprendido a rugir a su manera. Patrick, Joanne y Mia se quedaron allí durante un buen rato esperando, con la esperanza de oír al menos una queja más, un último chirrido irritado desde las sombras. Pero no se oyó ningún sonido. El bosque estaba en silencio, demasiado silencioso. Y finalmente, con el corazón demasiado apesadumbrado para hablar, volvieron a subir a la camioneta y se marcharon. Los días siguientes se hicieron lentos y extraños. La cabaña, antes llena de las ruidosas exigencias y las quejas interminables de Rusty, parecía vacía sin él. Patrick se sorprendió a sí mismo deteniéndose a medio paso, escuchando la campana. Joanne doblaba las toallas con más delicadeza de la necesaria, con manos inseguras, como si Rusty fuera a asomar la cabeza por la esquina y criticar su método. Y Mia, la dulce y gentil Mia, se sentaba junto a la ventana todas las tardes, trazando carraspeas círculos en el cristal, empañado con la yema del dedo, mirando fijamente al bosque con un destello de esperanza que se atenuaba un poco más cada día. ¿Crees que estará bien?, preguntaba a menudo. Patrick siempre respondía lo mismo, aunque la verdad vacilaba en su interior. Es fuerte, pequeña, más fuerte de lo que creemos. Estará bien ahí fuera. Pero por la noche, cuando Mia se había ido a casa y Joanne se había retirado a su habitación, Patrick se sentaba solo en la mesa de la cocina, con las manos alrededor de una taza de café que se enfriaba. Repasaba la última mirada de Rusty, el pequeño cachorro obstinado que se mantenía erguido, orgulloso, decidido, el sonido que hacía, la seguridad de sus pasos, y susurraba en la habitación vacía. Más te vale estar bien, pequeño. La primavera avanzaba lentamente. La nieve se derretía del tejado en un lento goteo rítmico. Los pequeños animales regresaban al jardín. Los pájaros saltaban con cautela sobre la hierba muerta. Una ardilla curiosa se empeñaba en inspeccionar todas las macetas. La cabaña volvía a respirar, pero su corazón estaba más tranquilo. Pasó una semana, luego 2, luego 3, y aún no había señales de Rusty. Incluso la campana permanecía intacta, con su superficie de cobre cubierta por una fina capa de polvo. Joanne se negaba a quitarla, pero también se negaba a tocarla. El sonido le dolería demasiado. En cambio, limpiaba el polvo a su alrededor como si temiera perturbar cualquier recuerdo que aún permaneciera allí. Entonces llegó la noche de la tormenta de nieve. A finales de abril llegó un frente frío inesperado, que dejó caer gruesos copos que cubrieron el suelo de blanco. El viento aullaba entre los pinos, con una voz casi humana, casi triste. Patrick selló las ventanas para protegerlas de las corrientes de aire. Joanne sacó mantas adicionales. Mia llegó con su padre, que tenía pensado quedarse hasta que pasara la tormenta, por si acaso las carreteras se helaban. En el interior, la cabaña se calentó y se tiñó de dorado gracias al resplandor de la chimenea. Comieron sopa, jugaron a las cartas y escucharon cómo la tormenta azotaba el porche. Mia no dejaba de mirar el timbre, mordiéndose el labio. No vendría con un tiempo así, dijo en voz baja. Cierto. Patrick se acercó y le apretó el hombro. Ahora es un salvaje, sabe cómo cuidarse. Pero no parecía muy convencido. Ella asintió, aunque sus ojos delataban sus dudas. Pasaron las horas, la tormenta empeoró. El viento azotaba las ventanas con tanta fuerza que hacía vibrar los cristales. Los árboles gemían bajo el peso de la nieve recién caída. Y cuando las luces parpadearon una vez, solo una vez, Joanne soltó un pequeño grito ahogado. «No te preocupes», dijo Patrick. «El generador se pondrá en marcha si...» Un sonido lo interrumpió. Un timbre agudo y claro. La campana. Una sola nota. Todos se quedaron paralizados. El sonido no había llegado con el viento. No era una rama golpeando el metal. No fue un accidente. Fue deliberado, intencionado, familiar. La silla de Mia se deslizó hacia atrás. Rusty. Patrick se puso de pie de un salto, con el corazón latiendo con fuerza. Los ojos de Joanne se llenaron de lágrimas al instante, abiertos e incrédulos. La campana volvió a sonar. Patrick corrió hacia la puerta, la abrió de un tirón y el aire frío entró en la cabaña. La nieve se arremolinaba bajo la luz del porche,
dificultando la visión. Por un momento pensó que el porche estaba vacío. Entonces los vio, no eran Rusty, ni siquiera la cara de un gato montés, solo huellas. Pequeñas, perfectas, inconfundibles huellas de patas en la nieve, que iban desde el bosque hasta la campana y luego de vuelta hacia los árboles. Patrick se quedó quieto, con la respiración congelada en la garganta. Mia se apresuró a avanzar, con sus pequeñas manos agarradas al marco de la puerta. ¿Dónde está?, susurró, buscando en la oscuridad. Otra ráfaga de viento sopló y la luz del porche parpadeó. En el tenue resplandor, algo brillaba cerca del borde de los escalones. Patrick se arrodilló. Una piña, no una cualquiera, cuidadosamente colocada. Un pequeño racimo de agujas carbonizadas envolvía su base como un lazo, un regalo, una firma, un mensaje que solo Rusty podía entregar. Joanne se llevó ambas manos a la boca. Había vuelto. Mia se arrodilló junto a Patrick, con los dedos suspendidos sobre las huellas. ¿Pero dónde está ahora? ¿Por qué no se quedó? Patrick tragó saliva. Está comprobando que estamos bien, y no quería que nos preocupáramos, añadió Joanne, secándose las lágrimas de las mejillas. La tormenta volvió a rugir, pero ninguno de ellos sintió el frío. Contemplaron las diminutas huellas que se adentraban en el bosque, huellas tan recientes que aún conservaban su forma, huellas que significaban que Rusty había estado en ese porche solo unos momentos antes. Mia finalmente susurró la verdad que los tres habían temido admitir en voz alta. No se ha ido, solo es salvaje. Patrick asintió lentamente, pero nos recuerda. Joanne acarició suavemente la piña. Y quiere que sepamos que está bien. Antes de cerrar la puerta, Patrick se quedó un largo rato de pie, mirando fijamente el oscuro bosque. La nieve caía en densas oleadas entre los árboles, borrando poco a poco las huellas. «Cuídate, Rusty», susurró. «Donde quiera que estés». Cerró la puerta suavemente, no por miedo, sino por reverencia. Dentro, Mia se acurrucó en el sofá, sosteniendo la piña como si fuera un tesoro invaluable. El aroma de Rusty aún se aferraba débilmente a ella. Humo, tierra, pino y un toque de travesura. La campana se balanceó una vez con el viento persistente, haciendo sonar el eco más suave de la visita de Rusty. Una pata fantasma, un recuerdo, una promesa. Rusty había regresado, no para quedarse, sino para decirles que aún formaba parte de su historia y que, en algún lugar, oculto entre los árboles y la luz de la luna, los vigilaba, ruidoso como siempre, a su manera salvaje. Después de aquella noche tormentosa, la vida en la cabaña comenzó a adaptarse a un nuevo ritmo, uno que no estaba marcado por la presencia constante de Rusty, sino por sus misteriosos e impredecibles regresos. Y aunque las visitas eran breves, cada una de ellas tenía un peso que los cambiaba a todos de una manera silenciosa y poderosa. El primer regreso ocurrió 3 semanas después de que la campana sonara en la nieve. Era temprano por la mañana. La niebla se cernía sobre el claro, difuminando los bordes del bosque con suaves cortinas grises. Patrick estaba apilando leña cerca del cobertizo cuando sintió algo, un instinto, más que un sonido. Se giró lentamente, medio esperando que su mente le estuviera jugando una mala pasada. Pero allí estaba Rusty, ahora más grande, más delgado, más fuerte, con un pelaje que brillaba al sol naciente como bronce pulido. Sus bigotes eran más largos, sus orejas más definidas, su postura más segura. Ya no era el cachorro cubierto de hollín que habían sacado de las cenizas. Era un joven gato montés al borde de la edad adulta, feroz y de paso firme. Y, sin embargo, cuando abrió la boca, el sonido que salió fue el de Rusty, grave, molesto, como si regañara a Patrick por tardar demasiado en darse cuenta de su presencia. Patrick se rió a pesar de la opresión que sentía en el pecho. «Bueno, mira quién es demasiado importante para tocar el timbre». Rusty movió la cola, sin impresionarse, y se acercó. No se inclinó en busca de cariño, pero tampoco salió corriendo. Se quedó de pie, dejando que Patrick lo admirara, dejando que el momento hablara por sí mismo. Se quedó el tiempo suficiente para que Joanne lo viera a través de la ventana de la cocina. Ella salió corriendo con el delantal todavía puesto,
con las manos temblorosas. Rusty se volvió para mirarla y, aunque no se quejó al saludarla, algo en su postura se suavizó un poco. Y luego, tan silenciosamente como había llegado, se adentró de nuevo en la niebla. Mia se perdió esa visita, pero Rusty lo compensó. 2 semanas más tarde, en su cumpleaños, el primero sin su madre, la campana sonó, no una, sino 2 veces, con un ritmo lento y deliberado. Mia dejó caer los lápices de colores que estaba usando y corrió hacia la puerta, abriéndola con una mezcla de esperanza y miedo. Allí estaba él, en el porche, moviendo la cola, con la cabeza ligeramente inclinada, como preguntando por qué había tardado tanto. Emitió un chirrido agudo e impaciente, como solía hacer cuando ella leía demasiado despacio para su gusto. Mia soltó un sollozo que se convirtió en una risa. No lo tocó. Ahora sabía que no debía hacerlo, pero se arrodilló en el escalón, lo suficientemente cerca como para que él pudiera oír su susurro. Me alegro de que hayas venido. Rusty parpadeó lentamente, con un gesto casi gentil, y se sentó a su lado durante un minuto entero, con los ojos fijos en el bosque detrás de ella, como si estuviera haciendo guardia. Cuando finalmente se marchó, se detuvo a mitad de las escaleras, miró hacia atrás y volvió a gruñir, esta vez más bajo. Sonó como, cuídate. Y Mia creyó cada sílaba. Durante los meses siguientes, Rusty apareció una y otra vez, siempre con su actitud característica, siempre en los momentos importantes. Cuando Patrick se lesionó la espalda reparando la bomba de agua, Rusty apareció esa misma noche. No llamó al timbre ni se anunció en voz alta. Simplemente apareció en la puerta y soltó un gruñido ahogado que Patrick juró que se traducía en ¿qué has hecho ahora? Patrick bromeaba diciendo que eran alucinaciones, pero Joanne sabía que no era así. Rusty sentía cosas. Rusty intuía cosas. Este gato montés estaba conectado con ellos de una forma que ningún libro ni documental podría explicar jamás. Y Rusty traía regalos, regalos extraños. Una vez dejó una pluma en el porche, perfectamente intacta, con rayas de intensos tonos marrones y dorados. Joanna la guardó en un viejo tarro de cristal sobre la repisa de la chimenea. En otra ocasión, dejó caer una rama de pino junto a las botas de Patrick, como para recordarle que oliera el bosque de vez en cuando. Pero el regalo más extraño de todos llegó durante las tormentas de verano. La lluvia torrencial había arrasado el valle, convirtiendo los caminos de tierra en arroyos y haciendo que el olor a pino mojado se colara por todas las rendijas de las paredes de la cabaña. Los relámpagos destellaban entre las colinas y los truenos retumbaban en la lejanía. Mia estaba sentada dentro coloreando mientras Joanne horneaba pan de maíz. Patrick estaba arreglando un cajón roto cuando la campana sonó 3 veces rápidamente. Rusty estaba empapado, con el pelaje apelmazado y embarrado, y su cara mostraba esa expresión inconfundible que decía, «Este tiempo es absolutamente inaceptable y alguien tiene que arreglarlo». Patrick se echó a reír. No pudo contenerse. Rusty resopló, sacudió el agua por todas partes y entró como si fuera el dueño del lugar. No se quedó mucho tiempo, solo lo suficiente para secarse, comer unas migajas que Joanne fingió no haberle guardado y soltar unos gruñidos dramáticos dirigidos a la tormenta. Luego se marchó de nuevo, deslizándose entre los árboles tan silenciosamente como había llegado. Pero las visitas no siguieron siendo frecuentes. A medida que pasaba el año, Rusty se sumergía cada vez más en sus instintos salvajes. Sus apariciones se volvieron menos predecibles, a veces con unas semanas de diferencia, a veces con más de un mes. Y cada vez que regresaba, se parecía más al bosque al que pertenecía, más fuerte, más agudo, más sabio. Sin embargo, nunca olvidó, ni la cabaña ni la campana, ni a las personas que lo habían ayudado a recuperarse. Cada visita, por breve que fuera, se sentía como un pequeño milagro, un recordatorio de que el amor no se desvanece solo porque la distancia aumenta. Y Rusty nunca regresaba con las manos vacías. Una tarde de otoño, mucho después de que las últimas hojas rojas hubieran caído, Patrick salió al porche y casi tropezó con algo.
Un pequeño pájaro, aún tranquilo, un regalo, no una ofrenda macabra, sino simbólica, un gesto más antiguo que el lenguaje. Mia vino corriendo cuando oyó que Patrick la llamaba. Se arrodilló junto al pájaro, le acarició el ala con un dedo y susurró, «Está dando las gracias». Joanna sintió con la voz entrecortada. «Está diciendo que lo recuerda». Patrick colocó el pájaro con delicadeza bajo el viejo arce, en el borde del jardín, donde la tierra era blanda y fértil. Y mientras lo cubría con tierra, sintió que algo se le levantaba en el pecho, una pesadez que no se había dado cuenta de que llevaba consigo desde el incendio. Esa noche, la campana no sonó. Rusty no apareció, pero ninguno de ellos se sintió solo porque ahora sabían sin lugar a dudas que Rusty no venía por costumbre, ni por necesidad, sino por elección. Y cada vez que aparecía en ese porche, cosía otro hilo en el tejido de su extraña y maravillosa familia. No era suyo para quedarse, era suyo para conocer, y las estaciones de sus visitas se convirtieron en capítulos de una historia que ninguno de ellos quería que terminara. El invierno llegó silenciosamente ese año, descendiendo desde las cumbres azules de las montañas como una colcha gastada extendida sobre la tierra. El bosque se suavizó bajo el peso de la nieve. El sonido del viento se volvió más suave y el humo de la chimenea de la cabaña se elevaba directamente hacia un cielo tan tranquilo que parecía pintado. Dentro, el mundo era cálido. La suave luz de la lámpara, el aroma a canela de los pasteles de Joan y el suave zumbido de una vieja radio llenaban los rincones de la casa que antes se sentían imposiblemente vacíos. Patrick cortaba leña todas las mañanas, tarareando sin melodía mientras trabajaba, fingiendo que no estaba esperando la campana. Joanna tejía junto a la ventana, mirando al exterior entre cada puntada. Y Mia, ahora más mayor de lo que la tristeza suele obligar a un niño a hacer, visitaba la casa después del colegio tan a menudo como su padre le permitía. Siempre se detenía en el porche antes de llamar a la puerta, escudriñando el claro con una silenciosa esperanza. Rusty no había visitado la casa en casi 2 meses, ni en Halloween, ni durante la primera helada, ni siquiera en la noche del recital escolar de Mia, cuando ella llevó en el pelo la pluma que él le había dejado. Intentaban convencerse de que los animales salvajes cambiaban sus hábitos, que tal vez Rusty había encontrado un nuevo territorio, o que tal vez se había refugiado del frío temprano. Pero en lo más profundo de su ser, cada uno de ellos sentía un dolor nervioso, esa parte del corazón que sabe que el amor siempre conlleva un riesgo. La mañana de Navidad llegó con el tenue resplandor del amanecer reflejándose en la nieve intacta. El mundo exterior estaba en silencio, tan silencioso que parecía contener la respiración. Patrick se levantó temprano, como siempre, y se puso su viejo jersey de lana y sus botas. Salió al porche con una taza de café, calentándose las manos. «Feliz Navidad, Rusty», murmuró entre los árboles silenciosos. «Donde quiera que estés, chico». El bosque no respondió. Patrick se sentó en el escalón del porche, dejando que el aire frío le despejara la mente. Pensó en aquel pequeño cachorro bajo el tronco quemado. Qué pequeño era, qué furioso, qué vivo, cómo lo había cambiado todo lo que vino después. Y entonces lo oyó. Un sonido tan suave que casi no lo percibió. Un maullido débil. No era un gruñido ni un chirrido del tamaño de Rusty. Tampoco era el maullido típico de un gato montés. Era algo más pequeño, más joven, más frágil. Patrick se quedó paralizado. Lentamente, bajó la taza y miró a su alrededor. El sonido volvió a provenir de debajo del largo banco de madera que su madre había construido en el porche años atrás. Patrick se puso de pie, con el corazón latiéndole con fuerza, y se agachó para mirar debajo. Dos ojos diminutos lo miraban fijamente, grandes y brillantes como pétalos de caléndula. Un cachorro de gato montés, no más grande que una barra de pan, temblando de frío, con trozos de escarcha pegados a sus bigotes. Su pelaje era una mezcla de dorado rojizo y carbón, y a lo largo de su nariz tenía una marca tenue, una marca que Patrick había visto antes. El cachorro soltó un pequeño maullido que se asemejaba casi perfectamente al antiguo gemido de Rusty cuando era un bebé.
A Patrick se le hizo un nudo en la garganta. Oh, oh, tiene que ser una broma. Joanne salió al porche detrás de él, ajustándose el cardigan. Patrick, ¿qué pasa? Su voz era apenas un susurro. Ven a ver, se arrodilló a su lado, jadeó suavemente y se cubrió la boca con ambas manos. Oh, Dios mío. El cachorro parpadeó mirándolos. Maulló de nuevo, esta vez con un poco más de impaciencia, como si se sintiera ofendido porque aún no lo habían cogido en brazos. Patrick extendió la mano lentamente. Hola, pequeño. Ya estás a salvo. Antes de que pudiera tocarlo, el cachorro se arrastró hacia adelante con sus diminutas patas y apoyó la cabeza débilmente contra sus dedos. Su pequeño cuerpo vibraba con un gruñido inestable y cansado. Igual que él, susurró Joan. Exactamente igual que él. Y entonces, antes de que ninguno de los dos pudiera volver a hablar, una rama se rompió en el árbol. Patrick se giró bruscamente. Una figura se encontraba allí, silenciosa, majestuosa, familiar, oxidada, ahora completamente desarrollada, poderosa, con su pelaje grueso para el invierno y los ojos brillantes de tranquila inteligencia. No se movió hacia el porche. No gritó. Simplemente se quedó erguido al borde del bosque, observándolos con la confianza de una criatura que sabía exactamente lo que estaba haciendo. El mundo pareció detenerse. La nieve caía a su alrededor como estrellas fugaces, posándose en sus bigotes, en sus hombros. Su mirada se cruzó con la de Patrick, firme, orgullosa, innegablemente decidida. Patrick, susurró Joan, la ha traído. Patrick tragó el nudo que se le formaba en la garganta. Sí, lo había hecho. Rusty parpadeó lentamente, como solía hacer, como diciendo, presta atención. Luego cambió el peso de su cuerpo, miró una vez hacia la cría y volvió a girarse hacia el bosque. Durante un momento, se quedó allí, dejándoles verlo, dejándoles comprender. Luego, sin hacer ruido, se deslizó de nuevo entre los árboles. Rusty, llamó Patrick antes de poder evitarlo. Rusty no se volvió. No le hacía falta. Su mensaje ya había sido transmitido. Joanne tocó suavemente el brazo de Patrick. Déjalo ir. Él sabe que cuidaremos de ella. Patrick asintió con los ojos ardientes. Sí, confía en nosotros. La cachorra, temblando ahora con más fuerza, soltó un grito más fuerte y urgente que devolvió a ambos adultos a la realidad. Patrick la recogió con cuidado dentro de su abrigo, acunándola contra el calor. Ella se retorció, se quejó, en voz alta, con voz ronca, hilarantemente indignada. Joanne se rió, con lágrimas corriendo por su rostro. Dios mío, tiene opiniones. Oh, es la hija de Rusty, dijo Patrick. No hay duda de eso. La puerta de la cabaña se abrió de par en par. Mia estaba allí de pie, en pijama y calcetines de lana, frotándose los ojos para quitarse el sueño. ¿Qué pasa?, murmuró. ¿Es Rusty?, preguntó con la respiración entrecortada. Vio la cabecita asomando por el abrigo de Patrick. Se acercó lentamente, con reverencia, como si temiera que el momento se esfumara. ¿Es ella? Patrick se arrodilló para que Mia pudiera verla. Parece que Rusty quería que tuvieras a alguien a quien leerle. La cachorra parpadeó mirando a Mia, soltó un pequeño gruñido chirriante e inmediatamente agarró el borde del jersey de Patrick con los dientes, como si ya estuviera quejándose del frío. El rostro de Mia se iluminó con una sonrisa tan brillante que suavizó todo el porche. «Hola», susurró. «Soy Mia». La cachorra entrecerró los ojos como si la estuviera evaluando y luego dio un suspiro minúsculo y dramático. Joanne se rió. «Oh, definitivamente es suya». Patrick asintió. «Bienvenida a la familia pequeña». Mia acarició suavemente la mejilla de la cachorra con un dedo. «¿Cómo se llama?» Patrick no respondió. Mia no lo pensó. Simplemente exhaló la palabra que le salió de forma natural, como si hubiera estado esperando en su corazón todo el tiempo. Eco. La oreja de la cría se movió y en la distancia, como si lo llevara el viento, les pareció oír un gruñido suave y familiar que se desvaneció entre los árboles. Rusty se había ido otra vez, pero no se marchaba.
Estaba confiando, transmitiendo, completando un círculo más antiguo que el fuego, más antiguo que la pérdida, más antiguo que el silencio que una vez temieron. Echo se acurrucó más profundamente en el abrigo de Patrick y se quejó en voz alta de la temperatura. Y los tres, Patrick, Joanne y Mia, estallaron en una carcajada que llenó el porche, la cabaña y el aire invernal con un calor tan fuerte que derritió el frío. Fue el mejor regalo de Navidad que cualquiera de ellos había recibido jamás. Un regalo con pausa. Un regalo con una vocecita que se negaba a callar. Un regalo del gato montés que nunca dejaba de hablar. La forma que tenía Rusty de decir que la historia aún no había terminado. Desde el momento en que Echo entró en sus vidas, la cabaña parecía respirar de otra manera, como si las propias paredes recordaran cómo conservar el calor. Patrick lo notaba cada mañana cuando salía al porche y oía sus pequeñas y pacientes quejas. Joanna lo sentía cuando encontraba a Echo acurrucada en su regazo sin permiso, maullando como si le exigiera que siguiera tejiendo porque el sonido de las agujas la tranquilizaba. Y Mia, la tranquila y observadora Mia, lo sentía más que nadie, como si Echo fuera la pieza que faltaba en una historia escrita, mucho antes de que ninguno de ellos supiera que la necesitaban. Las primeras semanas con Echo fueron un hermoso caos. Aprendió a tocar la campana al tercer día. No con suavidad ni con timidez. La golpeó con ambas patas, se asustó, cayó de espaldas y luego se quejó del ruido que acababa de causar. Patrick se rió tanto que casi quema el pan de maíz en el horno. Joanne declaró, es muy traviesa, pero la sonrisa en su rostro decía que no lo cambiaría por nada. Y Mia. Simplemente se sentó en el suelo y dejó que Echo se subiera a su regazo, como si ese hubiera sido el plan de la cachorra desde el principio. Mientras que las quejas de Rusty eran guturales, gruñonas y salpicadas de actitud, las de Echo eran agudas, estridentes y completamente sin filtro. Parecía narrar todo su día, mañanas, tardes y noches, con un sinfín de chillidos, trinos, gorjeos y pequeños gruñidos. Patrick juraba que se quejaba de lo frío que estaba el suelo. Joanne insistía en que se quejaba de cómo le daba la luz del sol en los ojos. Mia creía que se quejaba de todo y de todos por igual. Pero había algo diferente en Echo, algo más suave, algo que no nacía del trauma, sino de la confianza. No llevaba el peso que Rusty había tenido. No recordaba el dolor. Estaba descubriendo el mundo con una audacia que hacía que toda la cabaña pareciera nueva. Mia se convirtió en su ancla. Todos los días después de la escuela, llegaba con una mochila llena de historias y deberes. Echo la recibía en la puerta, saltando entre sus pies, parloteando en ráfagas entrecortadas, como si le preguntara cómo le había ido el día, qué había aprendido, por qué había tardado tanto y si había traído golosinas. Y todas las tardes se sentaban junto a la chimenea, Mia leyendo en voz alta, Echo acurrucada a su lado, golpeando ocasionalmente las páginas como si criticara su ritmo. No tardó mucho en volver a establecerse la rutina de la cabaña. Patrick cortaba leña en el patio, con Echo posado en un tocón cercano, criticando su forma de hacerlo. Joanne cocinaba mientras Echo le daba vueltas a los pies, maullando con impaciencia cada vez que olía algo que le apetecía. Mia hacía los deberes con Echo tumbado sobre su cuaderno, negándose a moverse hasta que le rascaba al menos 2 veces las orejas. A través de la voz de Echo, sus pequeñas opiniones constantes, la cabaña se sentía completa de una manera que ni siquiera se habían dado cuenta de que faltaba. Había risas todos los días, momentos tranquilos por la noche, un sentido de propósito entretejido en todo lo que hacían. Pero incluso la felicidad proyectaba sombras, suaves recordatorios del camino que los había llevado hasta allí. Rusty seguía visitándolos. No a menudo, no con regularidad, pero lo suficiente. A veces solo un susurro en la rama. A veces un destello dorado de pelaje bajo la luz de la luna. A veces un único gruñido llevado por el viento tan bajo y débil que Patrick no estaba seguro de si lo había oído o lo había imaginado. Y cada vez que Rusty aparecía, Echo se animaba, moviendo las orejas y la cola, como si sintiera que algo más antiguo la llamaba. Cuando tuvo fuerzas suficientes,
Patrick construyó un pequeño recinto al aire libre junto al porche, no para encerrarla, sino para que pudiera disfrutar de las agujas de pino, el viento, el canto de los pájaros y la tierra. A Echo le encantaba. Se revolcaba en las hojas, trepaba por las ramas bajas, perseguía saltamontes y regañaba a las ardillas que se atrevían a acercarse demasiado. Está intentando ser salvaje, susurró Mia una tarde, apoyada en la valla. Patrick le puso las manos sobre los hombros. Está descubriendo quién es, como hizo Rusty. Patrick asintió. Exactamente como Rusty. Era una verdad tranquila y aleccionadora. Echo no se quedaría para siempre. Todos lo sabían. Pero esta vez, comprenderlo no les dolió tanto. Rusty les había enseñado algo profundo, algo que no habían apreciado del todo hasta ahora. El amor no se mide por lo fuerte que te aferras a alguien. Se mide por lo que le das a una vida para que tenga el valor de convertirse en lo que es. La creciente independencia de Echo no asustaba a Mia como lo había hecho la marcha de Rusty. Al contrario, lo aceptaba con una madurez muy superior a su edad. Le pidió a Patrick que le enseñara a leer huellas en la nieve, a identificar los cantos de los animales, a comprender el bosque como lo había hecho Rusty. Y Patrick, sintiéndose más padre de lo que jamás había esperado, accedió a todo lo que ella quería aprender. El bosque también parecía aceptar a Echo. Los pájaros no se dispersaban cuando ella se acercaba. Las ardillas, aunque cautelosas, no huían inmediatamente. Los ciervos la observaban con curiosidad desde los matorrales. Y una mañana brumosa, Echo se quedó inmóvil, con las orejas giradas hacia los árboles. Mia se arrodilló a su lado. ¿Oyes algo?, susurró. Echo soltó un gruñido suave, familiar, casi como la voz de Rusty resonando a través de la suya. Una sombra se movió en el bosque, una silueta ancha, una presencia que conocían. Rusty salió lo suficiente como para que sus ojos dorados brillaran a través de la niebla. No se acercó, no llamó, simplemente los observó. A Mia, a Echo y a la cabaña detrás de ellos con una certeza tranquila y mesurada. Echo chirrió fuerte, indignada, como si lo reprendiera por no acercarse. Rusty movió la cola sin impresionarse y luego volvió al bosque. Joanne, que lo había presenciado desde el porche, se secó una lágrima de la mejilla. Vino a ver cómo estaba. La voz de Patrick se quebró. Vino a ver cómo estábamos todos. Las estaciones volvieron a cambiar. La nieve se derritió. Las flores brotaron a través del suelo rico en cenizas y la vida creció. Rica, vibrante, indulgente. Echo maduró hasta convertirse en una joven gata montesa elegante y feroz. Aprendió los límites del bosque. Aprendió a sentir el cambio del viento antes de una tormenta. Aprendió a reconocer la campana, la cabaña, el amor envuelto en los cimientos del hogar que había salvado a Rusty y que ahora la acogía a ella. Y una mañana de principios de primavera, justo cuando el sol coronaba la cresta, Echo se sentó al borde del jardín, frente al bosque. No miró atrás, ni una sola vez. Mia la observaba desde el porche, con lágrimas resbalando por sus mejillas, pero con una sonrisa en los labios. «Estará bien», dijo Patrick en voz baja. Mia asintió. «Sabe el camino a casa». Y así era. No el camino de vuelta a la cabaña, sino el camino de vuelta a todo lo que Rusty les había enseñado. Que el amor es ruidoso, que la curación puede gruñir y quejarse y ser obstinada como el fuego, que las cosas salvajes no se van, sino que regresan en forma de ecos. Meses más tarde, mientras el crepúsculo envolvía el valle en un suave azul, Patrick se sentó en el porche con una taza de té. La campana se balanceaba con la brisa de la tarde, suave y tranquila, y luego sonó. Una nota clara, otra, una tercera. No frenética, no exigente, solo familiar. Patrick se levantó lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. Joanne se acercó a él. Mia corrió hacia la puerta, con la respiración entrecortada. Y allí, al borde del bosque, había dos figuras sentadas. Echo, ahora más alta, más fuerte, orgullosa. Y a su lado, Rusty,
más viejo, más sabio, con los ojos brillantes como brasas en el crepúsculo. Rusty dejó escapar un gruñido largo y grave, uno que Patrick había oído 1000 veces antes. Una queja, un saludo, un agradecimiento, un mensaje transmitido a través de los años. Mia se secó las mejillas, riendo y llorando al mismo tiempo. Él había vuelto y la había traído a casa. Rusty inclinó la cabeza. Echo gorjeó y juntos se adentraron en el bosque tan silenciosamente como habían llegado. La campana, que seguía balanceándose suavemente, sonó una última nota suave. No era un comienzo ni un final, sino un recordatorio. Algunas criaturas hablan más alto que las palabras. Algunas familias son elegidas por el destino y algunas historias resuenan mucho después de que los pasos se desvanezcan. Dentro de la cabaña, Patrick cerró la puerta con mano firme, sonriendo para sí mismo. El gato montés, que nunca dejaba de hablar, había dejado un legado, una voz que resonaba en los corazones, las estaciones y las generaciones. Y en el silencio que siguió, la cabaña se sintió llena, no de sonido, sino de todo lo que Rusty les había enseñado: a escuchar, a amar con valentía, a dejar ir cuando es el momento y a dejar siempre espacio junto a la puerta por si un pequeño corazón con patas decidía llamar. Y a dejar siempre espacio junto a la puerta, por si acaso un pequeño corazón con patas decidía venir a visitarlos. Si esta historia te ha emocionado, aunque sea un poco, deja un simple comentario para que sepa que has estado aquí con nosotros hasta el final. Tu voz ayuda a mantener vivas estas historias. Y si quieres acompañarme en más viajes de sanación, corazones salvajes y segundas oportunidades, asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones. Hay muchas más historias esperándote.